Muchas gracias, buenos días con todos. Buenos días con todos. Hola, hola. Buenos días. Vamos a dar inicio a la capacitación sobre el uso del equipo de protección personal en el marco de la epidemia de esta enfermedad por coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo severo. Buenos días con todos, espero me escuchen perfectamente. Sí, doctor, lo escuchamos perfectamente. ¿Puede iniciar la telecapacitación? Se escucha normal. Escucha, no puedo, no puedes ayudarme, no puedo avanzar con la diapositiva. Ya. Ahora sí, gracias. En este momento, a raíz de la epidemia que tenemos, la idea es un poco socializar respecto a las medidas de transmisión de este virus y obviamente las medidas que tenemos o debemos tomar para evitar contagiarlo, ¿no? Vamos a hacer un repaso rápido de tres aspectos fundamentales que nos están preocupando y que las autoridades nos han pedido que hagamos hincapié en esto. Uno es respecto a la gente y la enfermedad. Dos es respecto a los mecanismos de precaución que hay en general para todas las epidemias. Perfecto. Chimoy, no corte, por favor, le tengo una llamada de repente, tiene que ver con el tema. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Vamos a ver la primera parte respecto a la gente y la enfermedad. El agente de esta enfermedad es un coronavirus, específicamente es un beta coronavirus, ¿no? Hay 4 tipos de coronavirus: alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Este agente es un beta coronavirus. Existen 7 coronavirus que producen enfermedad. 3 de ellos producen enfermedad grave, ¿no? Este es uno de ellos. Los coronavirus tienen 3 características importantes. La primera es que son virus RNA. La segunda característica es que son virus envueltos. Y esto es muy importante para cortar la cadena de transmisión. Y la tercera característica es que son sensibles, obviamente, a la desecación y la radiación ultravioleta, como muchos de los virus. Y también son sensibles a los solventes orgánicos, como los detergentes, como la lejía, como el alcohol. Entonces, es fácilmente eliminable, ¿no? Vamos a hacer un recuento rápido sobre las epidemias del síndrome respiratorio agudo severo. Nosotros le llamamos IRA, de infección respiratoria aguda grave, ¿no? La primera fue el SARS, que ocurrió en el año 2002 y 2003, ¿no? Inició también en China, alcanzó más o menos 8.000 casos, afectó 29 pacientes, fallecieron solamente cerca de 700 pacientes. La segunda epidemia ha sido el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que ha ocurrido entre 2014 en algunos países del Medio Oriente cercanos a Arabia Saudita. Solamente afectó cerca de medio millar de casos en algunos pocos países, ¿no? 13 países aproximadamente. Sin embargo, la letalidad es mucho más alta que el SARS, ¿no? El SARS se estima que la letalidad promedio fue del 10%, en cambio el MERS, la letalidad oscila alrededor del 30%. Ahora, en diciembre del 2009 apareció este nuevo coronavirus. Inició en la ciudad china de Wuhan y a la fecha está alcanzando más de 150 países en los 5 continentes. Ya cerca de hace un mes casi se ha decretado la pandemia. Al momento se estima que más de medio millón de habitantes ya está afectado, ¿no? Y prácticamente han fallecido cerca de 25.000 pacientes. La letalidad varía, ¿no? De un país a otro. En China se dice 2.3, en Italia hasta 9%, en Estados Unidos está entre el 1 y el 2%. En promedio global mundial se estima una letalidad del 4%. Ahora, ¿cuál ha sido la evolución de la epidemia en todo este tiempo? El primer foco inicial en China, que causó cerca de 80.000 casos, prácticamente se ha apagado ya. Después siguió a Irán y finalmente arribó a Europa. En Europa
hay 4 países que están dando el número de casos, ¿no? Más o menos, en Europa se estima cerca de 200.000 casos, que implican al menos 4 países, ¿no? Italia, España, Alemania y Francia. Pero ahora el foco se está trasladando a América, ¿no? Específicamente a los Estados Unidos. Se estima que el día de hoy Estados Unidos esté sobrepasando los 90.000 casos. Hasta ayer eran 85.000 casos. Felizmente la tasa de letalidad en los Estados Unidos aún es baja. En el Perú, desde el día 6 de este mes, estamos notificando casos. El día 6 se notificó el primer caso, que todos conocemos ya por la prensa, hasta la fecha, bueno, hasta el día de ayer, se notificó 580 casos, de los cuales 9 habían fallecido, principalmente pacientes de la tercera edad. En Lambayeque se reporta datos oficiales de al menos 13 casos de la enfermedad por COVID-19. Eso es lo que tenemos. El espectro clínico de la epidemia lo podemos clasificar en 3 grupos. Los pacientes que hacen enfermedad no grave, que representan el 80%. Los pacientes que hacen neumonía grave y que requieren hospitalización y que representan un 15%. Y el tercer grupo, que son los pacientes que hacen el síndrome respiratorio agudo severo, que requieren unidad de cuidados intensivos, intubación y ventilación mecánica, que representa el 5% de los casos. Se estima que la letalidad oscila entre el 2 y el 4%. En Italia, la letalidad es mucho más alta por algunos factores específicos. Las medidas de mitigación y supresión han sido un poco tardías. Y también hay que recordar que la población italiana, sobre todo el 25% de la población italiana, es mayor de 65 años. Este es un gráfico que muestra la letalidad según la edad y comorbilidad. Como ustedes pueden apreciar, conforme uno tiene más edad, tiene mayor riesgo de tener una enfermedad grave y mortal. Es decir, si una persona es joven y sana, aproximadamente hasta los 50 años está relativamente protegido. A partir de los 50 años ya empiezan las comorbilidades y también el germen puede afectar más significativamente. Entonces, en la población de más de 75 años, ya la mortalidad es muy significativa. Por ejemplo, si han visto hasta la fecha que esta epidemia ha afectado a pocos niños de manera grave, ¿no? No es que los niños no se infecten, pero hacen enfermedad muy leve. Y no hay casos de niños graves, ¿no? Y peor, fallecidos, ¿no? La relación entre géneros, se estima que el género masculino es más propenso que el género femenino. Todo esto tendría que ver con la fisiopatología de la enfermedad. Y otro factor importante es la condición preexistente, es decir, alguna enfermedad previa que haya tenido. A la cabeza de las condiciones preexistentes están las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Se hipotetiza y se ha visto que el virus afecta directamente al corazón, produce miocarditis. Entonces, las personas que tienen un corazón ya previamente dañado, eso podría ser fatal. Otro aspecto que se ha tomado en cuenta es la presión arterial alta, ¿no? La presión arterial alta está presente en una gran parte de la población mundial, sobre todo la población de mayor edad. Por ello, es que es un factor de riesgo definido que hay que tener cuidado y hay que vigilar. La otra enfermedad que hay que tener cuidado es la diabetes, ¿no? Y en nuestro medio estamos viendo que los casos, sobre todo en la población occidental, los casos se relacionan mucho, más que con la diabetes, con la obesidad mórbida. Entonces, el riesgo de obesidad, infecciones respiratorias agudas graves ya se ha estudiado, ya se ha visto. Por ejemplo, en la epidemia de influenza en el 2009 ya se vio que los pacientes que tenían un índice de masa corporal alto tenían mayor riesgo de enfermar y de morir. Entonces, es algo que también debemos tener en cuenta, es algo que debemos cuidar y vigilar. Las otras enfermedades son menos frecuentes, ya dependen de la suma de otros factores. Por ejemplo,
no se ha visto mayor incidencia en personas que viven con el VIH. Tampoco, a diferencia de lo que se vio o se ha visto en influenza, no se ha visto no se está viendo en esta epidemia la afectación de gestantes, por ejemplo. Sin embargo, como todas las personas que están con factores de riesgo fisiológicos o patológicos, es preferible tener mayor cuidado. Entonces, la mortalidad está directamente relacionada con dos factores, con la edad y con la presencia o no de enfermedades adyacentes. Mucha gente no sabe que tiene una enfermedad subyacente y por tanto piensa que está totalmente sano. Entonces, por eso es que la recomendación es que las personas encima de 40 años es preferible que tengan mayor cuidado que el resto. El manejo de la enfermedad es totalmente asintomático y de soporte, ¿no? En casos graves hay que dar asistencia con oxígeno, ventilación mecánica, manejo del medio interno. El tratamiento específico todavía es muy ambiguo. No hay recomendaciones reales respecto al tratamiento antiviral específico. En los Estados Unidos y en algunos países de Europa se han utilizado algunos antivirales como el Remdesivir. En Asia, sobre todo, en Japón y en China se ha utilizado este otro antirretroviral, este otro antiviral que se llama Favipiravir, que es un medicamento diseñado para la influenza, ¿no? Que se ha visto que tiene algún grado de eficacia. Otro medicamento que se utilizó inicialmente es el opinavir-ritonavir. Sin embargo, los análisis posteriores de su uso han demostrado de que la eficacia no es significativa. Se han ensayado y se ha visto que la hidroxicloroquina y la cloroquina son efectivos. Sin embargo, su uso no está ampliamente recomendado por la toxicidad que tienen estos medicamentos. También se ha estudiado el uso de la nitosuxamida, pero todavía no hay recomendaciones ni estudios al respecto. Las vacunas, ya se han probado prototipos de vacunas y en este momento se están realizando ensayos clínicos en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa y en Asia, para ver la eficacia de alguna de estas vacunas. Otros medicamentos que se están utilizando son los corticoides a dosis altas, tampoco se ha mostrado su beneficio real. Y un medicamento, un anticuerpo monoclonal que es el tocilizumab, que tampoco está ampliamente recomendado, solamente en situaciones específicas donde hay lo que se llama la famosa tormenta de interleuquina, ¿no? Que es un fenómeno que ya se ha visto en otras enfermedades infecciosas, ¿no? En influenza, en el SARS, que ocurrió en el 2002, 2003. Así que no es nada nuevo. Ahora vamos a centrarnos en el objetivo central de esta charla, ¿no? Es en los mecanismos de precaución y el uso de los equipos de protección personal, que está siendo bastante cuestionable y está siendo bastante... Con mascarilla, ¿cómo? Esta parte de las recomendaciones son respecto a los niveles de precaución. Los niveles de precaución respecto a la bioseguridad, sabíamos, ya conocemos a todos los que trabajamos en salud, que tiene que ver con las precauciones estándar, las medidas universales de bioseguridad, que son principalmente tres, ¿no? Uno, la higiene de manos. Dos, es la protección con equipos como guantes, mandilones, etc. Y tres es el manejo de los residuos que se dejan en los hospitales, los residuos que producen los pacientes y los residuos que también producen los trabajadores de salud. Silenciar. Sin embargo, lo más importante en los últimos años que se ha visto es recomendar las precauciones basadas en los mecanismos de transmisión. Las precauciones basadas en los mecanismos de transmisión son de tres tipos, ¿no? Las precauciones de contacto, las precauciones por gotitas y las precauciones de transmisión por aire, ¿no? Que son por aerosol. En todos los niveles de las precauciones se requiere un adecuado
lavado de manos, higiene de manos con alcohol gel conforme corresponde. Vamos primero a analizar las precauciones de contacto. Las precauciones de contacto están diseñadas para evitar que microorganismos que no pueden desplazarse de un lado a otro puedan ser transmitidos por transmisión cruzada en los hospitales, sobre todo. Aquí hay bacterias multiresistentes, por ejemplo, Pseudomonas, Acinetobacter. Estas bacterias no tienen forma de pasar de un paciente a otro si no es por las manos de un personal de salud. Por ello, se estima de que se realicen estas precauciones de contacto. Obviamente, toda precaución de contacto empieza por la higiene de manos, que puede ser el lavado de manos o la higiene con alcohol gel. El uso de guantes, el uso de batas desechables, batas descartables, no mandilones descartables, el material clínico de uso individual, estetoscopios, tensiómetros, todo para cada paciente. Y sobre todo la visita restringida, porque si no lo disemina el personal de salud, lo disemina también la familia. Sin embargo, estas precauciones de contacto se han visto que son útiles, sumamente útiles durante todas las epidemias, de cualquier tipo. Cuando hubo la epidemia de cólera, había que tener también vigilancia por las precauciones de contacto, porque no se puede contaminar las manos. Cuando hay epidemias respiratorias, también, porque se ha visto de que las enfermedades respiratorias que se transmiten por gotitas pueden contaminar los ambientes y los materiales, entonces es necesario tomar todas las precauciones de contacto. Entonces, las precauciones de contacto están diseñadas durante epidemias también para gérmenes respiratorios. Ahora vamos a las precauciones por gotitas. Las precauciones por gotitas están diseñadas para gérmenes que se transmiten por vía respiratoria. Pero los gérmenes que se transmiten por vía respiratoria son de dos tipos. Los que se transmiten por gotitas, en medicina ya le llamamos las gotitas de Fluger. Y el otro grupo son las precauciones respiratorias por aerosoles. En el primer caso, las precauciones por gotitas están diseñadas para partículas que no quedan suspendidas en el aire, que tienen mayor de 5 micras y por tanto, por su peso, por su tamaño, por su alcance, van a caer al suelo y van a quedar en una superficie del suelo. En este caso, o en esta circunstancia, está recomendada para los siguientes microorganismos, para todos los virus que se transmiten por vía respiratoria por gotitas. Por ejemplo, para la fiebre escarlatina, para la fiebre estreptocóxica, para la influenza, por ejemplo, y también para todos los coronavirus que producen el SARS, ¿no? Tanto el SARS tipo 1, el SARS tipo 2, como el MERS, ¿no? ¿Qué incluye estas precauciones? Incluye higiene de manos, incluye uso de guantes, incluye mascarillas quirúrgicas, es decir, mascarillas simples, incluye visitas restringidas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el coronavirus, para ser un virus respiratorio que se transmite por gotitas, estas precauciones serían las cruciales, además de las precauciones por contacto, que son diseñadas para todo tipo de epidemia. Si no estuviéramos en epidemia, serían suficientes las precauciones por gotitas, pero como estamos en epidemia, es necesario también las precauciones por contacto. Entonces, todas las enfermedades respiratorias que se transmiten por gotitas tienen que intensificarse estas medidas de transmisión por gotitas. Hay que recordar que estas gotitas son mayores de 5 micras y por tanto el alcance no es más allá de 1 metro. Algunos dicen 1,20 m, pero entonces si uno está atendiendo a un paciente que presume tiene una enfermedad respiratoria de transmisión por gotitas como el coronavirus, lo primero que tiene que hacer es mantener su distancia. Mantener su distancia. Miren que es suficiente el uso de mascarillas quirúrgicas. Ya vamos a ver por qué ahora se recomienda la mascarilla N95 en algunos escenarios. Pero no siempre, ¿no? Podría ser suficiente el uso de mascarillas quirúrgicas. Ahora vamos a ver las precauciones respiratorias que son transmitidas por aerosoles. Los aerosoles son pequeñas gotas evaporadas que tienen menos de 5 micras y que estas partículas que están digamos, suspendidas en el aire pueden transmitir enfermedades infecciosas. Entonces, estas partículas pueden permanecer en el aire periodos largos de tiempo, pueden viajar a grandes distancias. En este tipo de circunstancias,
sí se podría decir que el microorganismo esté en el ambiente. Este es el caso, por ejemplo, del virus de la varicela zoster. Es el caso del sarampión. Por eso la tasa de contagiosidad del sarampión es del 70%. Es muy alta. Es, por ejemplo, de la tuberculosis, ¿no? Se ha visto que el bacilo de tuberculosis podría quedar suspendido en gotitas de menos de 5 micras y por lo cual quedarse en el ambiente y transmitirse a través de aerosoles. Por eso es que las precauciones respiratorias para gérmenes que se transmiten por aerosoles son diferentes. Implica la higiene de manos, implica el uso de la mascarilla N95, implica evitar la visita de los pacientes que tienen estas enfermedades, implica mantener una puerta cerrada en el ambiente en que están, para evitar que los aerosoles salgan de ese ambiente y puedan contaminar otras áreas. Ahora, ¿qué pasa con la enfermedad COVID-19? ¿Qué es lo que se recomienda? Obviamente que lo que se recomienda son precauciones de contacto. Todas las recomendaciones, ya sea de contacto, ya sea respiratorias por aerosoles, o ya sea por gotitas, incluyen definitivamente como condición básica el lavado de manos, o la higiene de manos, ¿no? Si no es posible hacer un lavado. Lo ideal es hacer un lavado con agua y jabón, pero si no es posible hay que hacer una higiene con alcohol gel. Entonces las precauciones implican el uso de batas desechables, por ejemplo, el uso de material clínico individual para este tipo de pacientes. Y esta es una situación que no se está tomando en cuenta, ¿no? Entonces, los pacientes un médico está evaluando varios pacientes con un mismo estetoscopio. Entonces, cada paciente debería tener su estetoscopio, su tensiómetro en este caso. Y lo otro, también por el mecanismo de transmisión de este virus, hay que hacer precauciones por gotitas. Entonces hay que usar una mascarilla quirúrgica, podría ser suficiente, hay que usar guantes descartables y hay que tener visitas restringidas. Sin embargo, también, si nosotros admitimos a un paciente con la enfermedad COVID-19 y este paciente, digamos, tose demasiado, este paciente está en un ambiente cerrado, al momento de tomarle una muestra, este paciente puede desencadenarse la tos intensa, transitoriamente se puede generar aerosoles, el personal podría quedar en riesgo de la transmisión. Por eso es que también en situaciones circunstanciales, sobre todo cuando hay evidencia de que el paciente está infectado y está asintomático, o se va a realizar procedimientos que producen aerosoles, por ejemplo, nebulizaciones, las cuales están contraindicadas en el COVID, intubación, por ejemplo, broncoscopías, aspiración de secreciones de un paciente grave. En ese caso, sí está recomendado el uso de la mascarilla N95, es decir, hay que tomar también las precauciones por aerosoles, porque transitoriamente se ha visto que también cualquier germen respiratorio que se transmite por gotitas podría formar aerosoles. Después estos aerosoles podrían caer, ¿no? Y dejar de transmitir y no quedar en el ambiente, pero mientras ese tránsito de formación de aerosoles ocurre, el médico, el personal de salud, enfermera, técnico, cualquier personal que atienda directamente al paciente tiene que tomar sus precauciones respiratorias. Eso queda como obvio, pero no, las precauciones respiratorias no son para uso a nivel social. Vamos a ver entonces cómo estos conceptos se articulan con el uso del equipo de protección personal, que es lo que se habla mucho ahora, lo que se teme y lo que se busca. El equipo de protección personal para la atención de pacientes con enfermedad respiratoria transmitida por gotitas, específicamente para este COVID-2019, son los siguientes. Es una mascarilla quirúrgica o mascarilla simple, es un respirador N95, es un mandilón descartable, son los guantes y son los protectores oculares. Vamos a ver por qué y para qué. Los protectores oculares, obviamente, si un paciente te tose, te puede salpicar estas gotitas directamente a la conjuntiva y por ello tienes que usarlos si vas a atender directamente a este tipo de pacientes. Vamos primero con el uso de la mascarilla, ¿no? La mascarilla quirúrgica o mascarilla simple.
Primero recordarles que el uso de cualquier equipo de protección personal, lo más importante, más que usarlo, es saberlo usar. Si uno no lo sabe usar, hace mal en usarlo, porque lo único que está haciendo es exponerse en riesgo y segundo, es hacer un gasto innecesario al servicio de salud. ¿Para quiénes son las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas simples? Para las personas que tienen síntomas respiratorios. Si una persona está con gripe, si una persona está resfriada, si una persona tiene síntomas de la enfermedad COVID-19, tiene que usar una mascarilla simple. Y cualquier persona que tiene síntomas respiratorios tiene que usar una mascarilla. ¿Para qué? Para proteger al resto. ¿Al resto de quién? De su familia, al resto de sus compañeros de trabajo. A los profesionales de salud para proteger a sus pacientes y para protegerse a sí mismos. ¿Por qué? Porque hemos visto que estas gotitas por su tamaño no pasan la mascarilla. No pasan la mascarilla. Es decir, la mascarilla simple sería suficiente. Una persona se estornuda directamente a la cara si uno tiene protector ocular y tiene una mascarilla simple, sería suficiente porque si esa mascarilla tendría que retirársela después. ¿Para quién está indicado también el uso de mascarilla simple? Para el personal de salud que atiende a pacientes que no están sintomáticos respiratorios y que tienen otras patologías. Si yo tengo un paciente con VIH que viene a reclamar su medicamento y lo voy a atender, suficiente en este momento de epidemia usar una mascarilla simple, una mascarilla quirúrgica. No necesito tener mascarilla, a menos que el paciente tenga síntomas respiratorios. Si yo tengo un paciente con diabetes, pero está asintomático respiratorio y acude porque necesita, digamos, una consulta por su diabetes o por temor, entonces todo paciente o toda persona que acude a un servicio de salud debe usar su mascarilla quirúrgica. Y el personal también debe hacer su mascarilla quirúrgica, ¿no? En este momento de epidemia. ¿Para quién más está indicada la mascarilla simple? Para el público en general, si va a entrar en contacto con otras personas. Es decir, si voy a estar en casa, y en casa somos pocas personas, puedo estar con una mascarilla simple. Si voy a estar cerca de casa, voy a salir al jardín, voy a salir a dar una vuelta, no voy a estar en contacto con personas, solamente voy a salir a estirar las piernas, ¿no? Digamos a 50, 100 metros de casa. No es necesario usar una mascarilla, ¿no? Si yo vivo solo, estoy solo en un lugar, no es necesario usar una mascarilla. Solo es para el público que va a entrar en contacto cercano con otras personas. Es decir, si yo voy a salir primero, lo que tengo que preguntarme es si es estrictamente necesario mi salida. Si voy a salir por una cosa que no estoy seguro que voy a conseguir, es preferible no salir. Si uno tiene que salir por necesidad de salud, por necesidad de trabajo, por alguna cuestión urgente, o tiene que ir a un mercado, tiene que tomar un transporte público, tiene que usar una mascarilla quirúrgica definitivamente. Ahora vamos con el otro tipo de mascarilla, que es la mascarilla que nosotros conocemos como respirador N95. ¿Para quiénes son estas mascarillas? Estas mascarillas son para las personas que asisten a los pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque ya dijimos que un paciente sintomático con COVID puede generar aerosoles y no queremos que se contagie nadie a su alrededor. Lo más importante es que también al que le cuida directamente o a los que le cuidan directamente puedan usar un respirador N95 para quitar toda posibilidad de riesgo de su transmisión por generación de aerosoles, aún transitorio. ¿Y para quién es el uso de respiradores N95? Para el personal de salud que atiende pacientes. Que atiende pacientes, sobre todo pacientes sintomáticos respiratorios, que pueden generar aerosoles de manera transitoria. Y fundamentalmente cuando se va a generar procedimientos que producen aerosoles. Les dije, si se va a intubar, si se va a hacer una aspiración de secreciones en el paciente y se le va a estimular el reflejo de la tos o del estornudo, entonces hay que usar una mascarilla N95. La mascarilla N95 no es para las personas comunes que no atienden pacientes y que van a ir a un supermercado, por ejemplo. No tienen ninguna razón
en ese momento. Idealmente, leía, por ejemplo, un periodista que escribía de que si los médicos usan mascarilla N95, entonces es porque protege más que el resto de mascarillas. Entonces, por tanto, yo tengo también que usar. Ese concepto es parcialmente cierto, ¿no? Si nosotros tuviéramos mascarillas especiales para utilizar, obviamente que todo el mundo recomendaría que utilice una mascarilla súper especial. Pero en este momento de epidemia, en este momento de crisis, que no tenemos material, es preferible que el material recomendable esté disponible para los médicos que atienden directamente a los pacientes y para todo el personal que atiende directamente a los pacientes, profesionales de enfermería, profesionales, personal técnico que está directamente atendiendo a los pacientes. Hay una escasez mundial de mascarillas N95, por eso se ruega de que no se haga un uso innecesario solamente para calmar la tranquilidad. Ahora, hay recomendaciones para el uso de la mascarilla. La mascarilla, una vez que uno se la coloca, no debe tocarla en la parte externa. Cada vez que la toca, la contamina y contamina sus manos. Vamos entonces a ver cómo es el uso correcto del respirador N95. La colocación correcta del respirador N95 es importante también, porque no es solo el hecho de tenerlo puesto. Si uno lo tiene puesto y se lo ha puesto mal, o lo usa inadecuadamente, entonces de nada sirve, o muy poco sirve. Es más, es peligroso, porque le da la sensación de que está protegido cuando no lo está. Y eso es mucho más peligroso. Entonces es un elemento que es de mucho cuidado colocárselo y de mucho cuidado retirarlo, porque uno se puede contaminar las manos al colocárselo o al retirarlo. Entonces, es peligroso utilizar un elemento que no lo sabemos manejar. En primer lugar, lo que se recomienda es primero que hay que tomar el respirador con la palma de la mano. En la palma de la mano hay que colocar, digamos, la parte convexa del respirador, la parte externa del respirador, de tal manera que los elásticos queden hacia abajo. En el segundo paso, se coloca el respirador en la cara, ¿no?, de tal forma que trate de calzar la zona de la nariz y la boca. Estas mascarillas, bueno, todas las mascarillas que se utilizan en los hospitales, en las clínicas, tienen una parte metálica que es en la parte superior que sirven para ajustar a la nariz, ¿no?, las mascarillas. Entonces hay que ajustarlas para que no haya fuga ni entrada de aire y esté perfectamente colocada. Luego con la otra mano, con esa mano se sostiene la mascarilla en la cara y con la otra mano se coloca el elástico inferior en la parte del cuello. Y después se coloca el elástico superior en la parte superior. En la parte más superior, de tal forma de que los dos elásticos queden prácticamente uno debajo de la oreja y el otro encima de la oreja. Entonces, estas recomendaciones son importantes. Finalmente hay que hacer el ajuste del clic nasal. ¿Para qué? Para garantizar de que el respirador está bien puesto y no hay fuga ni entrada de aire. Esto es muy importante, porque si hay fuga de aire, el respirador prácticamente no solamente está cumpliendo la función de una mascarilla quirúrgica, ¿no? Entonces no está cumpliendo su función de respirador. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda que todo personal de salud que utilice la mascarilla N95 y el equipo de protección personal, cualquiera sea el caso, debería estar capacitado adecuadamente para su uso.
porque si no está capacitado, lo único que va a hacer es una utilización inadecuada de los recursos y se va a exponer a riesgo. Entonces, los organismos internacionales y las recomendaciones que vienen de otros países es clara de que debemos intensificar la capacitación del personal. Porque lo que se ha visto, que el contagio de segunda generación que está ocurriendo en la epidemia, que abarca cerca del 20% de personal de salud, principalmente los que están atendiendo a los pacientes COVID, se debe principalmente al uso inadecuado de las medidas de bioseguridad y de protección, sobre todo al uso inadecuado del equipo de protección personal en general. Entonces, otro aspecto importante es el uso del delantal, bata, delantal o también denominado mandilón. Nosotros vemos por los videos en China, en otros países se está utilizando equipos escafandra, ¿no? Equipos totalmente cerrados. El problema de estos equipos es que producen mucho calor y segundo es que no están ampliamente disponibles en nuestro medio. Idealmente uno debería tener un equipo que garantice una protección máxima. Si nosotros no tenemos un equipo que garantice una protección máxima, obviamente debemos ir a los equipos mínimos para una protección adecuada, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, el uso de la bata, mandilón descartable, es importante, pero es más importante también saberlo usar, ¿no? Ahora, en estos últimos días, en estas últimas semanas, estamos viendo un uso excesivo de los mandilones. El personal se está colocando mandilón para todo tipo de procedimientos y para todo tipo de circunstancias. Atienda o no atienda pacientes COVID. Entonces, eso es inadecuado, porque el mandilón, en lugar de protegerte, puede ser un vehículo de contagio para muchos pacientes. Porque hay que saberlo retirar, hay que saberlo colocar, hay que saber su uso, hay que saber sus limitaciones. Recordar también de que tanto las mascarillas como los mandilones son equipos que son descartables y han sido diseñados para uso único y transitorio. Es decir, han sido diseñados para, por ejemplo, para hacer procedimientos estériles, ¿no? Para colocar catéteres venosos centrales, para procedimientos quirúrgicos mínimos. Entonces, su vida útil es muy corta. Entonces, si nosotros lo utilizamos más de la vida útil recomendada, prácticamente pierde eficacia. Y en lugar de constituirse en un mecanismo de protección, se constituye en un mecanismo de transmisión. Entonces, nosotros no tenemos mascarillas, por ejemplo, de larga duración, excepto el respirador N95, digamos que en un caso extremo para una persona que atiende por horas, puede tener una duración hasta de 2 semanas, pero si uno tiene el respirador puesto 8 horas, seguramente que ese respirador quedará inservible para volver a usarse. ¿Por qué? Porque una persona suda, el respirador se moja, se deteriora. Una vez que el respirador o mascarilla estén húmedos, estén mojados por las condiciones del tiempo y por las secreciones naturales de la persona, entonces tiene que inmediatamente ser cambiada. Entonces es posible que cada mascarilla y cada mandilón solamente tenga como máximo un tiempo de vida útil de un turno, ¿no? De 8 a 12 horas como máximo, y no más. Si está adecuadamente administrado y si está adecuadamente cuidado. Otra cosa importante que hemos visto en los últimos días es la proliferación de mascarillas de otro tipo, sobre todo mascarillas de tela. Hacer hincapié que las mascarillas de tela no protegen en absoluto. No están indicadas para el personal que atiende los servicios de salud. Contienen en algo, digamos,
las secreciones, ¿no? Pero una vez que la tela se humedece, prácticamente, en lugar de ser un mecanismo de bioseguridad, pasa a ser un mecanismo de potencial contaminación. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. El uso de guantes también es importante. Idealmente no se necesita guantes asépticos, ¿no? Idealmente se necesitan guantes descartables, ¿no? Tipo manoplas. Sin embargo, en la práctica lo que vemos es que las manoplas, la calidad de la manopla es muy indeble, ¿no? Entonces se deteriora muy rápido, entonces habría que estarlo cambiando a cada momento. Por eso es que lo que se recomienda es usar guantes un poco más gruesos, ¿no? Y lo que hay en el mercado de fácil acceso son los guantes quirúrgicos. Pero no tanto porque sean estériles, ¿no? Sino porque son más consistentes, ¿no? Son más duraderos, si cabe el término. Entonces, finalmente, lo que quiero recordar es la secuencia para ponerse el equipo de protección personal. Entonces, lo primero que uno debe colocarse como equipo de protección personal, si uno va a atender directamente a pacientes sintomáticos, es la bata. La bata. Entonces, la bata hay que colocárselo adecuadamente. Obviamente que antes de colocarse cualquier equipo de protección personal, uno tiene que lavarse la mano. Después de colocarse la bata, uno tiene que colocarse el respirador N95. También lo que se recomienda y hemos visto útil es que uno puede utilizar encima del protector del respirador N95 una mascarilla quirúrgica simple. ¿Para qué? No para tener doble protección, sino porque el respirador N95 es un dispositivo que está diseñado para que dure más. Ese sí puede durar más, o sea, puede ser reutilizado. Entonces, una persona puede garantizar de que su respirador N95 dure más siempre y cuando lo cubra externamente con una mascarilla simple, una mascarilla quirúrgica. ¿Por qué? Porque el respirador N95 se deteriora por la parte externa, porque ahí se contamina y es ahí donde virtualmente ocurre el deterioro, la abrasión de este respirador. Entonces, con buen criterio uno puede utilizar una mascarilla simple encima del respirador N95 para garantizar de que el respirador le pueda durar mucho más tiempo si nosotros no vamos a estar en contacto directo con los pacientes, sino de forma tal vez indirecta o transitoria. El tercer elemento que uno debe colocarse son las gafas protectoras. En otros lugares, lo que se ve es que hay mascarillas simples o mascarillas quirúrgicas que tienen protectores faciales incorporados, ¿no? Serían ideales también, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio no hemos visto eso. Lo que tenemos en nuestro medio son protectores oculares. Los protectores oculares también son dispositivos que son reutilizables, ¿no? Uno tiene que saber que después que se utilizan, uno puede desinfectarlos, o debe desinfectarlos, tiene que desinfectarlos. Y son los elementos que se colocan en tercer lugar, ¿no? Hay que tener cuidado en la secuencia en que se van colocando los elementos. Lo que se recomienda en toda la secuencia que hay que tener siempre presente es que los elementos que van en cara son los de mayor cuidado, ¿no? Porque son los que pueden facilitar el contagio hacia un trabajador de salud. Finalmente, los guantes, ¿no? Entonces, una vez que uno se colocó todo eso y tiene las manos asépticas, porque hizo un lavado previo de manos, y coloca los guantes. Los guantes que cubran toda la parte, que envuelvan el puño del mandilón, ¿no? Para evitar de que haya piel expuesta directamente a la secreción. Les comentaba de que el uso de escafandras no está ampliamente recomendado para el manejo del COVID. ¿Por qué? Porque su utilización y mal uso puede ser un peligro para la transmisión de esto. Además, porque es un elemento que no lo tenemos en el tercer mundo. Es un elemento que es útil, por ejemplo, para virus que se transmiten por secreciones, ¿no? Por ejemplo, el ébola, que se transmite por secreciones y sangre,
Entonces uno sí tiene que estar protegido. Todo el cuerpo. En este caso no, por ejemplo, porque si a mí me salpica una gotita y no me cae ninguna de las mucosas, ni estoy con mascarilla y no la respiro tampoco, no la inhalo y me cae, por ejemplo, sobre las manos, entonces yo con un lavado de manos puedo evitar transmitirle esa enfermedad. Pero en cambio en el ébola, suficiente que una secreción entre en contacto con cualquier piel o mucosa, entonces eso es otro tipo de recomendaciones, otro nivel de bioseguridad se tiene para ese tipo de circunstancias, ¿no? Obviamente que lo ideal sería que tengamos un nivel máximo de bioseguridad que podamos garantizar a todo el personal de salud. Lamentablemente, en una situación de epidemia como esta no es posible. Y no es por falta de recursos económicos, sino también es por falta de recursos logísticos, ¿no? En este momento no hay. Y no están disponibles, obviamente, hasta después de que pase la epidemia. Seguramente se van a producir a gran escala todo tipo de recomendaciones. Es posible que la próxima epidemia respiratoria la tengamos que hacer otras recomendaciones más intensas porque ya los países y los sistemas estarían más preparados y hayan entendido mejor de que deben haber tenido este tipo de herramientas, ¿no? Por lo pronto, con lo mínimo necesario podría ser suficiente para evitar el daño. El daño va a haber. Lo que tenemos que hacer es evitar que este daño tenga la mayor intensidad posible. La otra diapositiva, esta última diapositiva, lo que nos permitimos es cómo se retira el equipo de protección personal completo, ¿no? Una vez que una persona está completa. Primero se retiran los guantes. Una vez que se retiran los guantes, también lo que se recomienda es que el retiro progresivo de cada una de estas piezas del equipo de protección personal sea rigurosamente cumplido. Porque si es que no se sigue la secuencia ni la rigurosidad y por error, por ejemplo, después de quitarte los guantes, tocas el mandilón y por error, al momento que tocas el mandilón, vas a la cara y te puedes contagiar la vista o los ojos, llevas secreciones cerca de la cara. Por eso es que aquí, después del retiro de guantes y después del retiro de guantes, lo que se recomienda es inmediatamente retirar las gafas protectoras. Ojo, después del retiro de guantes no se recomienda retirar la bata. ¿Por qué? Porque una vez que te retiras los guantes, se supone que tus manos no están contaminadas. Por eso es que en ese momento tienes que retirarte el protector ocular para que el contacto de tus manos esté totalmente limpia, de manos totalmente limpias, puedan acercarse a la cara. Ahora, si tú tienes duda porque el momento que te quitaste los guantes, tocaste o quieres exceder en la precaución, entre el primer paso y el segundo paso, después que te quitaste los guantes y antes de quitarte las gafas protectoras, es preferible lavarse las manos. ¿Por qué? Porque si tú haces un lavado de manos, aseguras de que tus manos estén totalmente limpias para que puedas retirarte la gafa protectora. Entonces, una vez que aseguraste que tus manos están totalmente limpias y que te puedes retirar la gafa protectora, te puede ya retirarte las gafas protectoras con total seguridad y con total tranquilidad. Como tercer paso, habrá que retirarse la bata. Entonces, la bata tiene que retirarse. Después, con este tercer paso. ¿Por qué? Porque la bata es un elemento de todos los elementos que tenemos puestos al momento de retirarnos, el que más contaminado está es la bata. Finalmente, uno debería retirarse el respirador o la mascarilla. Hay que recordar que algunas guías, algunas recomendaciones, en cada paso recomiendan de que se haga lavado de manos.
en cada paso, o sea, del paso 1 al paso 2, del paso 2 al paso 3 y del paso 3 al paso 4. Sobre todo del paso 1 al paso 2, es decir, cuando uno tiene que llevarse las manos a algún lugar cerca de la cabeza, es decir, para quitarse las gafas y también para quitarse el respirador. Debería estar con las manos limpias, con total la seguridad. Los europeos están recomendando, sobre todo los italianos están recomendando de que se asigne una persona exclusivamente para vigilar el calzarse y el descalzarse del equipo de protección personal, para garantizar de que no esté en riesgo. Cuando se comete un error, poderlo corregir y evitar de que pueda contagiarse por secreción, por contacto de secreción. Entonces, este paso es fundamental. Entonces, los pasos incluyen las recomendaciones donde se incluye el lavado de manos entre los pasos 1 y 2 y 3 y 4 fueron diseñados para controlar la epidemia de ébola. Y dada la alta magnitud de personal, que se estima en 20% de personal de salud está contagiándose con el coronavirus, entonces podría ser útil agregar estos pasos de lavado de manos adicionales a lo que se recomienda, porque son recomendaciones que son posibles de hacer y recomendaciones muy válidas también, ¿no?, para ser rigurosos en la bioseguridad respecto a la atención de los pacientes. Bueno, muchas gracias. Supongo que tienen algunas preguntas, algunos comentarios. Las que podamos resolverlas, las podemos resolver. Las que no podamos resolverlas, tal vez las dejaremos pendientes. Pero lo más importante es que tengamos en claro los conceptos fundamentales para la atención en esta epidemia. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si... ¿Alguien que quiera hacer pregunta, por favor? Buenos días. Para las preguntas referentes al equipo de protección que se utiliza para hacer el seguimiento de pacientes sospechosos, ¿qué tipo de protección debe utilizar, por favor? Para hacer el seguimiento de pacientes sospechosos, como un paciente sospechoso es un paciente sintomático respiratorio, el equipo de protección que se recomienda es, o las medidas son medidas de contacto, son las mismas, ¿no? Medidas de contacto y medidas de precaución. Por gotitas, ¿no? Es decir, ¿qué incluye este equipo? Incluye mandíbula, incluye guantes, incluye mascarilla N95, porque si lo vas a examinar, vas a estar cerca de él y puede generar aerosoles, o de repente vive en un espacio cerrado y se puede generar aerosoles. Entonces, pues, hay que asegurar que tengas un mandilón, que tenga una mascarilla N95. Encima de la mascarilla N95 se sugiere de que te coloques la otra mascarilla, porque la N95 te tiene que durar para varios días o para varias atenciones. La otra mascarilla simple, ¿no? Y obviamente los guantes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se puede desinfectar la mascarilla N95 o no se puede desinfectar? La mascarilla N95 no es recomendable desinfectarla. Por eso que lo más importante es no contaminarla. El fabricante... Buenos días. Una pregunta. Con respecto a las personas que atendemos en el primer nivel de atención, o sea, en los centros de salud, ¿cuál es su nivel de protección si es que no hubiera casos positivos? ¿Qué material deberían utilizar como medidas de bioseguridad? Si no hay casos positivos, y el paciente no está sintomático respiratorio, lo que hay que utilizar son las precauciones por gotitas y las precauciones por contacto. No es necesario utilizar mascarilla N95.
Si tienes disponible y quieres utilizarlo, puedes utilizarlo, pero no es necesario. Es suficiente utilizar las medidas por gotitas, y si la atención es directa y ante la epidemia, y puedes utilizar también precauciones por contacto, pero no necesariamente el uso del mandilón. Doctor, buenos días. Referente al uso de las gorras, ¿qué recomendación se tiene referente a ello? Mira, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud solamente recomiendan el uso de gorro para las mujeres que tienen el cabello largo. Sin embargo, las recomendaciones que vemos que vienen de China y las recomendaciones que vienen de Europa, vemos que es importante el uso del gorro. Si es posible tener un gorro, aunque no sea descartable, es preferible utilizarlo. ¿Por qué? Porque si caen gotitas en nuestro cabello, van a estar ahí hasta que nosotros hagamos una limpieza del cabello, hasta que nos bañemos. Entonces, si uno tiene un gorro, disminuye la carga y la posibilidad de tener, digamos, el cabello contaminado. Y si el cabello está contaminado, nosotros a veces inconscientemente o a veces conscientemente nos tocamos el cabello con las manos. Y puede ser un mecanismo, un vehículo o una forma de transmisión relativamente frecuente en nuestro medio. ¿Alguna otra pregunta? Pero ya, pues, imagínate que también lo pueden utilizar las personas que estén enfermas. Por ejemplo, que estamos en contacto con Cecilia. Hola. Doctor, disculpe, en la diapositiva de precauciones en COVID-2019, la que se está mostrando en pantalla, menciona que debe estar con la puerta cerrada. ¿Esto al momento de realizar el tratamiento de pacientes sospechosos o en qué casos es donde tenemos que utilizar la puerta cerrada? No, si el paciente está confirmado, tiene que estar con la puerta cerrada. Para evitar... Le escucho, doctor, disculpe. Sí, si el paciente está diagnosticado y ha confirmado como un caso de COVID y está hospitalizado, tiene que estar con la puerta cerrada, porque si está hospitalizado, está sintomático. Y los pacientes sintomáticos tosen, eliminan y generalmente por la atención médica se forman aerosoles en los hospitales. Entonces, la puerta tiene que estar cerrada para garantizar de que no haya flujo de aerosoles dentro del hospital, ¿no? Y poner en riesgo a mayor cantidad de personal. No, pues no entran hasta ahí. Doctor, disculpe que siga. Una consulta más me hacen. En un centro materno, ¿qué debe usar bata, mascarilla, guantes y lentes o qué indumentaria debería utilizar? No te escuché antes. En un centro materno, el obstetra o el personal que atiende en dicho centro, ¿qué tipo de indumentaria debería utilizar para estos casos? En un centro materno, lo único que tiene que utilizar es una mascarilla quirúrgica, guantes, y bueno, si va a estar en contacto con secreciones, en contacto con el paciente o es un trabajo de parto, obviamente que tiene que utilizar un mandilón, pero si la atención es totalmente ambulatoria, es suficiente el uso de una mascarilla quirúrgica. Es más, si no va a tocar al paciente, es preferible que no utilice guantes. Estamos viendo también, y vale el comentario ahora, de que hay una sobreutilización de los guantes. Estamos viendo periodistas que están utilizando guantes en sus transmisiones. El uso de guantes no está de manera rutinaria, no está indicado. Entonces, si yo voy a tener un paciente ambulatorio y voy a hacerle una entrevista o unas preguntas, o solamente le voy a indicar un medicamento, no lo voy a examinar, no es necesario utilizar los guantes.
Gracias, doctor. Y referente al personal administrativo que recorre las instalaciones del hospital, bueno, le hablo del hospital de Andahuaylas, ¿no? Y tenemos personal administrativo que empieza a realizar rondas a través de hospitalización. ¿Qué EPPs debería utilizar este personal? Mira, en los hospitales lo que estamos viendo que más importante que los equipos de protección personal son las medidas administrativas y de ingeniería. Hay que restringir las visitas, hay que mantener la distancia social también en los hospitales. Hay que garantizar que no se junten las personas, ni a conversar, ni a drogar. Hay que mantener distancia social en los hospitales de manera estricta. Hay que garantizar flujos adecuados. El personal administrativo de los hospitales que no atiende directamente personas es suficiente que utilice una mascarilla porque está en contacto con algún tipo de público y que mantenga una distancia prudente. Una mascarilla simple es suficiente para un personal administrativo. El personal administrativo no debería utilizar guantes ni debería utilizar mandilón. Mi estimado doctor, buenas tardes. Una consulta. Veo mucha gente que va a los mercados y hay comerciantes que estaban vendiendo mascarillas de tela, bastante cantidad. Usted está indicando que es un producto que no se debe utilizar y que es altamente contaminante. O en todo caso ellos dicen, bueno, lo uso, lo llevo a mi casa, lo lavo. ¿Qué recomendaciones nosotros podríamos darle a estas personas con las cuales tenemos este contacto, por favor? Muchas gracias. La mascarilla de tela no está recomendada, porque las mascarillas quirúrgicas que utilizamos en los hospitales son mascarillas que tienen tienen doble parte, una parte que va hacia el cuerpo, hacia la boca, que es una parte diseñada para estar en contacto con la humedad, y una parte externa, que es de otro material que está diseñado para el ambiente. Las mascarillas de tela no tienen ningún tipo de garantía. Y el problema de las mascarillas de tela es que se humedecen rápidamente. Entonces, una vez que se humedece, entonces está contaminando hacia afuera y hacia adentro. Entonces, es un riesgo. El problema es que existe el temor generalizado, porque de alguna manera el gobierno lo está impulsando a usar todo mascarilla, ¿no? Si nosotros tuviéramos disponibilidad de mascarillas en todo el Perú, sería útil que todos utilicen mascarilla adecuadamente, ¿no? El problema es que no tenemos disponibilidad de mascarillas. Entonces, es una recomendación que no va con la realidad. Es más importante utilizarla solamente en las circunstancias o en las condiciones que debe ser utilizada adecuadamente, ¿no? Si uno sale a la calle, va a un mercado y va a estar en contacto con público indefectiblemente cercano, porque no tiene que pagar, tiene que acercarse en un transporte público, etcétera, ahí debería utilizar. Y también recordar que las mascarillas quirúrgicas, como les referí antes, que son las que uno podría utilizarlas, digamos, para salir a la calle, la vida media de esas mascarillas es corta. Entonces, tendríamos que utilizar una cada vez que salimos, una diferente, porque acuérdense que son mascarillas descartables, lo cual es inviable también. Pero las mascarillas de tela definitivamente no son recomendables. Doctor, en el chat están preguntando, dice, en caso de realizar visitas domiciliarias, ejemplos gestantes con comorbilidad y fecha probable de parte, ¿cuál es la indumentaria correcta para salir a la visita? Si solamente vamos a ver gestantes que están asintomáticas, utilizando mascarilla quirúrgica, solamente mascarilla quirúrgica, como población, como que sales a un mercado nomás, ¿no? Y obviamente al momento de visitar a la gestante hay que mantener una distancia prudente y hacer, lo que se recomienda ahora es evitar el contacto físico. La distancia prudente implica un distanciamiento. Necesitamos tener esas consideraciones para poder garantizar de que no haya transmisibilidad. Doctor, buenos días. Yo tengo una consulta para que me quede claro el tema de los gorros. Entendí que solamente sería entonces recomendable si las mujeres tienen cabello largo, no otra indicación más, ¿no? La segunda pregunta está en relación
al tema del retiro de las EPP, sino que ayer también hubo una videoconferencia del Ministerio de Salud y el orden en la parte que es gafas bata está invertido. Primero recomendable sacarse la bata y luego las gafas. Esa es su segunda pregunta. Y tercero, era en relación a la N95, porque dijeron que había posibilidad de desinfectarla, poniéndola en el pupinel a calor seco unos 30 minutos a 70 grados. ¿No? Esas son, y no sé qué al respecto. Gracias. Bueno, vamos a atender la pregunta. Primero, respecto a los gorros, lo que manifesté es que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomienda el gorro para mujeres con cabello largo, solamente. Sin embargo, si uno trabaja en salud y atiende pacientes sobre todo, y pacientes respiratorios, y sobre todo en este momento de epidemia, y hay posibilidad de utilizar un gorro, utilícenlo. O sea, no es una medida descabellada, ni no recomendada, es una medida interesante y útil. Es igual que los protectores de zapatos, ¿no? O sea, si uno tiene posibilidad de utilizarlos, utilícelo, pero en hospitales. Pero si no lo disponemos, no nos agobiemos. En los hospitales, por ejemplo, para influenza, lo que se recomendaba, y lo que tiene que recomendarse también para el coronavirus, lo que pasa es que la gente se olvida de las recomendaciones generales, ¿no? Y a veces se deja llevar por las recomendaciones que circulan en redes. Lo que se recomendaba, les decía, en la época de influenza, era en las habitaciones y en los hospitales, era embeber digamos, trapos con lejía para entrar y salir de las habitaciones, ¿no? Lo que se puede instalar es eso, ¿no? Embeber trapos o poner dispositivos con lejía para poder desinfectar el calzado antes y después de entrar a los hospitales, ¿no? O algunas áreas específicas sobre todo. Es una medida barata, es una medida de ingeniería, es una medida que tiene que implementarse. Lamentablemente todos nos hemos puesto el foco en el EPP y ese es tal vez uno de los errores que se está cometiendo. El otro tema era respecto a la desinfección de la mascarilla N95. Hay múltiples formas de esterilizar la mascarilla N95. El problema es que no se puede utilizar ninguna sustancia abrasiva directamente porque la deterioras. Segundo, el calor seco en teoría lo desinfecta, pero la mascarilla N95 no necesita desinfectarse porque es decir, si nosotros la mascarilla la contaminamos, lo que necesitamos es desecarla. ¿Por qué? Porque lo que decimos es que la desecación, dijimos al comienzo en la primera diapositiva que la desecación es la que mata al virus, ¿no? Y la radiación ultravioleta del sol. Entonces, es suficiente que la mascarilla esté desecada y ya no va a haber forma de que te transmiten. Es decir, un virus puede vivir en la mascarilla, en una tela, muchos días, muchas horas tal vez, pero no transmite, a menos que uno toque directamente esa parte cuando se humedezcan. Entonces, algunos autores están recomendando la esterilización de mascarillas con calor seco, en microondas, pero eso el fabricante no lo recomienda. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que es real y lo que no es real. En la tercera pregunta se me fue un poco, no sé si me ayuda de nuevo. Hola. La pregunta en relación al orden de... el orden, sí, ese es la ropa. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sacó recomendaciones para el ébola en el 2015, ¿no? Ante la epidemia de ébola, que pensaban que podía diseminarse a nivel mundial, también sacó rápidamente recomendaciones respecto al uso del equipo de protección personal. Por eso es que esas recomendaciones que son para el ébola, que datan del año 2015, incluyen, por ejemplo, el equipo tipo escafandra, ¿no? Y en el ébola uno sí tiene que ser más exquisito, sobre todo con el manejo de secreciones, ¿no? En el ébola uno tiene que lavarse las manos en cada paso y la alternancia varía. Sin embargo,
para precauciones de tipo respiratorias, como en el COVID, lo más importante es garantizar de que la bioseguridad no sea roto. Es decir, lo más importante es descalzarse, digamos, el principio fundamental al momento de descalzarse la ropa, más allá de los pasos, es garantizar de que no te toque la... Entonces los pasos se alteran y ese también es un motivo de confusión que existe, porque existen 50.000 guías que están circulando en este momento por internet. Lo que debemos revisar es para recomendar adecuadamente, es tener una recomendación concienzuda al respecto de esto. Y a veces en estos detalles no nos estamos dando cuenta. Pero lo importante, como le digo, más allá de los pasos, lo importante es garantizar de que la persona que al momento que se quita el equipo de protección personal no toque su cara con las manos sucias. Doctor, buenos días. Dos preguntas, doctor. La utilización de doble guante para personas que van a sacar una muestra, ¿está recomendado? Es una, y la otra es la reutilización de los lentes. ¿Cómo los podríamos desinfectar? O si se pueden reutilizar. Gracias. Sí. La utilización de doble guante no está recomendada en ningún caso, ni siquiera para sacar muestras, por ejemplo, de VIH o enfermedades que se transmiten. Pues, no está recomendada la utilización de doble guante, porque no te garantiza nada. Lo segundo es respecto a la desinfección de los protectores oculares. Los protectores oculares hay de diferentes marcas y de diferentes características. Entonces, normalmente deberíamos hacer una desinfección simple, como cualquier material. Y la desinfección simple puede hacerse principalmente con alcohol. Con alcohol. Hay 3 sustancias que deterioran al virus rápidamente. Uno es alcohol, el alcohol común, el alcohol medicinal, lo inactiva rápidamente el virus. La otra sustancia es lejía. La lejía también inactiva al virus. Y la tercera sustancia que inactiva el virus es el iodopovidona, ¿no? Sino que el iodopovidona y algunos detergentes, bueno, el color no ayuda en este caso para desinfectar protectores oculares, pero puedes utilizar cualquier detergente o jabón en base a clorhexidina. Puede hacer un lavado. Es más, si uno quiere ser más estricto, lo que puede hacer es hacer doble desinfección, es decir, lavarlo con un detergente orgánico que contenga tipo cloroxidente o cualquier detergente realmente, y después pasarle alcohol gel o alcohol simple para garantizar la inactivación del virus. Y rápidamente se debe dejar secar, de preferencia secar al sol, ¿no? Para que la radiación ultravioleta también haga su trabajo y podamos utilizarlo nuevamente el protector ocular. Hola. Doctor Villegas, ¿Sí? Hay una pregunta en el chat. El overol blanco, casco, botas, mascarilla, lentes, ¿se debe usar solamente para procesar la muestra o también cuando se va a realizar la toma? El mandilón blanco el mandilón tipo escafandra es un mandilón que la OMS recomiende para el uso, para el manejo en el escenario del COVID. Y se dispone en buena hora. Pero más allá del mandilón o del tipo de bata que se utilice, lo importante es mantener siempre presente las precauciones por gotitas y las precauciones por contacto. Cuando se toma la muestra, hay que tener especial cuidado en el momento que se hace el hisopado nasofaríngeo, porque en el hisopado nasofaríngeo se ha demostrado que se producen aerosoles de manera transitoria al momento del paciente se desencadena la tos o el estornudo.
Entonces, para tomar las muestras, nasofaringe está recomendado, sí, ahí sí está ampliamente recomendado el uso del protector respiratorio tipo N95. Para el procesamiento de las muestras, depende qué tipo de muestra vas a procesar. Si uno procesa muestras que requieren rápidamente inactivación viral, tiene que inactivarlo al virus para estar seguro y procesarlos en un ambiente que no genere mayor cantidad de aerosol. Para el procesamiento de la muestra no está recomendado ningún traje especial, a menos que es diferente, por ejemplo, las muestras que se procesan para cultivo viral, ¿no? Cuando se realizan cultivos virales en los laboratorios súper especializados, ahí sí se requieren condiciones de bioseguridad extremas, ¿no? Si ustedes ven en las películas, en algunos videos, cómo trabajan los virólogos que hacen cultivos virales, ellos sí manejan trajes tipo astronauta, ¿no? Esos trajes escafandra tipo astronauta que requieren un aislamiento total del ambiente, ¿no? Pero eso es cuando manejan cultivos virales. Para el manejo del COVID, para el PCR, lo primero que hay que hacer es inactivar el virus, ¿no? Porque lo que queremos es ver su ADN, no queremos que esté vivo. Y después que se inactiva ya se puede seguir el procesamiento. Obviamente que por seguridad y todo, siempre se recomienda tener las medidas de precaución de todo tipo para evitar la posibilidad de contagiarse. ¿Alguna otra pregunta? Chat dice, en el equipo de respuesta rápida que se desplaza a la toma de muestra, con respecto a la mascarilla N95, ¿cuál es su tiempo de vida media que se usaría? ¿Una por paciente, por turno? ¿O se coloca otra mascarilla de 3 pliegues encima de la N95? Yo lo que le recomiendo, en forma personal y por las circunstancias, es que es preferible que se coloque una mascarilla N90, una mascarilla simple encima de la mascarilla N95. Y también lo que le recomiendo es que utilicen una por turno, porque si uno está cambiando y descambiando, tiene mayor posibilidad de contagiarse. Entonces es preferible cambiarse y descambiarse o retirarse el equipo de protección personal. Aló. Menos frecuente de lo que sea necesario. Cuanto menos veces lo hagas, es mejor, porque hay menos posibilidad de que te contamine. Y la mascarilla N95 sí tiene una durabilidad mucho mayor en cuanto a horas. A menos que sientas que está mojada por el trajín del día y por la temperatura que hace en algunos lugares todavía en esta época, entonces podrías cambiarla antes, ¿no? Pero si no, si es soportable para todo el turno, en cada turno tal vez, ¿no? ¿No hay más preguntas en el chat? Doctor, buenos días. Le escribimos y le hablamos desde el Hospital del Carmen, de la región Junín de Huancayo. Doctora, nosotros nos dieron lo que es el protector del Tíbec y para desinfectarlo le estamos utilizando la cámara de flujo con ultravioleta. ¿Es correcto ese procedimiento o no? Miren, la desinfección, esos equipos son descartables. Entonces, cualquier procedimiento de desinfección no está recomendado por el fabricante, ¿no? Entonces, no se han hecho estudios al respecto. Ahora, si se puede reutilizar, se puede reutilizar. Pero hay que garantizar de que la reutilización tenga una inactivación viral adecuada. Entonces, si lo están haciendo con radiación ultravioleta, me parece bien. Yo pienso que se le puede hacer un lavado inicial. Pienso que se le puede hacer un lavado inicial con una solución que contenga algún solvente orgánico, tipo detergente, y después hacer el procedimiento
con la radiación ultravioleta, ¿no? Y dejar secar bien, ¿no? Porque una vez que se seca, en cualquier superficie que esté, el virus muere. El virus, una superficie donde esté el virus, en cualquier superficie inanimada donde esté el virus, que se deseca, muere. Entonces, una medida importante en todos los hospitales que podría recomendar también, y en todos los lugares, ya sea en casas, en ambientes, es iluminen sus ambientes, ¿no? Que les caiga la mayor cantidad de sol posible durante el día, no a las personas, sino a los ambientes. ¿Por qué? Porque así vamos a garantizar inactivación viral de manera espontánea. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, es que ya se me quedó una confusión, porque el día de ayer estábamos de conferencia con el MINSA y hablaban que las N95, si se usaban en forma diaria, obviamente bien cuidadas, ¿sí? Podían durar 3, 4 días, y si eran interdiarias hasta 7 días, ¿no? Con todos los temas de esterilización, no sé qué opinión le merece eso, ¿no? Porque lo que están diciendo es que solamente por turno. Escucha. Dependiendo de las circunstancias. Escúchame, lo que pasa, a ver, hay varias circunstancias, varios escenarios. Normalmente nosotros sabíamos o utilizábamos la mascarilla N95 para atender pacientes con tuberculosis, y los que no teníamos la oportunidad de atenderlos muy frecuentemente, una mascarilla nos podía durar hasta 14 días. Pero ahora, en este momento hay otro tipo de circunstancias, ¿no? Cada personal está en riesgo diferente a otro. Por ejemplo, hay muchos médicos que me consultan respecto a cómo están, o qué tiempo podrían utilizar la mascarilla N95 dentro de los ambientes de COVID. Entonces, el personal que está directamente atendiendo a los pacientes con COVID, que está con la mascarilla durante todo el turno, la mascarilla se humedece y suda y hay que quitarlo cada turno. Si yo estoy en una brigada y me caso la mascarilla a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, el sol, la mascarilla está húmeda, entonces es necesario al próximo turno cambiarla. Y yo trabajo en un centro materno y veo gestantes que están asintomáticas y que por precaución estoy utilizando mascarilla N95, esa mascarilla N95 podría durar una semana. Porque estoy tranquilo, estoy bajo sombra, estoy con mejores condiciones para eso. Entonces, la circunstancia y la duración de la mascarilla es variable. Lo que se recomienda ahora, obviamente, desde el punto de vista programático, hacer un uso adecuado de mascarillas. Porque esto, en la epidemia en el Perú, recién está empezando. Y ya tenemos escasez de material. Entonces, imagínense en el momento pico. Entonces, vamos a necesitar la mayor cantidad de mascarillas posibles. Entonces, hay que hacer un uso racional, adecuado de la mascarilla. Si una mascarilla me puede durar la mayor cantidad de tiempo posible, es posible que no haga un recambio, es muy recomendable que no haga un recambio. Entonces, si yo trabajo haciendo poco uso de la mascarilla y la mascarilla no está deteriorada, puede durarnos, como le digo, hasta 4, 5, 6, hasta 7 días. Pero si la mascarilla la uso intensivamente y por necesidad del trabajo la mascarilla se deteriora, entonces es diferente el deterioro de la mascarilla a un personal que está yendo a hacer una visita que un personal que está atendiendo en un consultorio, porque las inclemencias del tiempo lo deterioran también. Entonces, es variable, ¿no? Es variable, no hay un estándar de eso. Idealmente, si tuviéramos muchas mascarillas disponibles, se recomendaría a todos usar mascarilla N95, incluso la población general. Pero no estamos... Porque es lo ideal. Hola. ¿No hay más Sí, preguntas? yo no escucho. Hablen un poquito más fuerte. Tú pregúntale de la cesárea, tú sabes. No,
Tú preguntas, ¿cuál es el? En caso de una cesárea programada con una paciente con sospecha de COVID, ¿es necesario que utilice el equipo TIVEC? Sí, escúchenme, el equipo TIVET fue un equipo que adquirió el Ministerio de Salud para la época del ébola. Como no llegó a ébola, quitaron los equipos. Los equipos protegen muy bien para ébola. Para COVID necesitamos solamente mandilones. Ahora, si tienen equipo TIVET y utilícenlo, pueden utilizarlo, no hay ningún problema. Pero es solamente suficiente utilizar el mandilón. Y las recomendaciones para una cesárea con una paciente sospechosa de COVID, la recomendación es utilizar las precauciones que hemos mencionado antes. Como en sala de operaciones hay posibilidad de que pueda haber un mecanismo de generación de aerosoles. Toda la Entonces, medida de protección. utilizar los mecanismos de precaución por gotitas, por contacto y precaución respiratoria. Es decir, hay que utilizar mascarilla N95, una bata descartable y guantes, ¿no? Que es lo mínimo que podemos Toda la recomendar. medida de protección. Doctor, otra pregunta en el chat dice que en el caso de las mascarillas quirúrgicas de 3 pliegues, que tiene 2 lados, blancos y celeste, ¿cuál es el lado que se usa externo y cuál es a la cara del usuario? No tengo, bueno, hay diferentes marcas, la mayor cantidad, la más conocida es esta de los 2 lados, blanco y celeste. Creo que es el lado celeste el que se utiliza para el lado de la cara. Ese también es un dato muy importante. El lado de la cara, el lado que se utiliza en la cara es la zona más suave, la zona más porosa, la zona que se adecua más a la cara. La zona blanca es la que se utiliza hacia afuera, es la zona más impermeable. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A ver, doctor, le saluda el doctor Baroni, de acá del Hospital de Carmen. Hace 2 días empezamos a una cesárea de emergencia y el uso del TIVET fue primero y luego fue la ropa convencional de sal. ¿Está bien este procedimiento o estamos exagerando mucho en la medida de protección? Gracias. Como le vuelvo a explicar, el uso del TIVET, el TIVET está disponible en muchos hospitales del país porque fue una compra que se hizo en el 2015, preveniendo la epidemia del ébola. Pero el TIVET no es estrictamente necesario. Lo mínimo necesario es un mandilón. Lo mínimo, un mandilón descartable. Y obviamente las precauciones por gotitas que incluyen guantes y respiradores. Ahora en los hospitales, obviamente por precaución y máxima precaución también en esta época de epidemia, que nadie quiere contagiarse, pueden utilizar mascarilla N95. Doctor, ¿se tendrá el documento, el protocolo o guía para la atención de pacientes por cesárea? Para poder sociabilizar con mis médicos de acá del hospital regional. Escucha, en este momento no hay protocolos de atención. Un protocolo de atención general. Como usted sabe, muchas veces por medio de comunicación virtual se evidencian videos a nivel nacional, internacional, para lo que es la atención en centro quirúrgico y cesáreas, el uso de TIVET en todo este tipo de procedimientos. Entonces, yo cómo le refuto o cómo sociabilizo como jefe
el uso solamente convencional de la ropa quirúrgica? Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta y es una necesidad urgente. Las autoridades del Ministerio de Salud están trabajando ahora con apoyo de la Universidad Cayetano de Heredia para generar una guía respecto al uso de lamentablemente, esto demora, obviamente, porque tiene que socializarse, tiene que tomar las referencias adecuadas. Pero hasta el momento, hasta la fecha, no hay una recomendación como país de eso. Sin embargo, hay que echar mano a la realidad y a las experiencias, ¿no? Cuando uno revisa la literatura, lo que nosotros debemos garantizar al personal es los equipos de protección mínimo. Nosotros no podemos garantizar al personal equipos de protección máxima, porque los equipos de protección máxima no los tenemos. Entonces, nada ganamos ofreciendo a las personas, al personal, al país, equipos de protección máxima. ¿Por qué? Porque no los tenemos. No los tenemos en este momento y la epidemia ya está en el país. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos utilizar los equipos de protección mínima. ¿Y cuáles son los equipos de protección mínima? Los que acabo de señalar, que son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, si algún hospital dispone, o algún centro dispone más de esos equipos, utilícenlos. Pero si no disponen de eso, no se puede dejar de hacer una cesárea porque no se tiene equipos tipo escafandra, ¿no? Este equipo TIBET que fue distribuido, ¿no? No se puede dejar de atender una emergencia por eso, porque ya está claramente estipulado los mecanismos de transmisión, y según los mecanismos de transmisión del COVID-19, los mecanismos de protección son los que hemos señalado. Protección por gotas, protección por contacto y protección por aerosoles en circunstancias extremas. Entonces, eso es lo que debemos garantizar mínimamente. Obviamente que si nosotros vemos videos de primer mundo, nosotros nos quedaremos cortos con eso. Pero nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados y dejar de atender a los pacientes sencillamente porque no tenemos equipos de protección máxima. Lo que nosotros debemos echar mano a los equipos de protección con los mínimos estándares recomendados. Eso es camote, ¿no? Preguntas. Doctor, una consulta más, por favor. Claro, porque es el derecho de todo paciente. Todas las detenciones de partos de paciente con sospecha o confirmado por COVID nos dieron hace un alcance, hace un par de días, que tiene que ser por cesárea. ¿Eso tienen algo de conocimiento ustedes o podemos también atender un parto normal o va a ser necesariamente que ingrese a cesárea? La indicación de la cesárea en el COVID es una indicación clínica de momento. Es decir, si una gestante está con COVID confirmado, su situación clínica es grave, entonces no puede entrar a un parto normal porque tendría que pasar horas para el parto. No, pero si es que es una paciente que está con trabajo de parto y ya está con dilatación 6, 7, no tiene ninguna otra complicación. Escucha, la vía de parto va a depender de la gravedad de la paciente. Si la paciente no está grave y está su parto desencadenando, es decir, lo que se ha demostrado en la literatura, y este es algo interesante, ¿no? De que los expertos esperaban de que el COVID, igual que la influenza, afecte a mujeres embarazadas. Pero la literatura, o sea, en todo el mundo los casos que se han reportado de gestantes son pocos. Es decir, la gestante está relativamente protegida. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de gestantes son mujeres menores de 45, 35 años, como máximo. Entonces, es una población joven.
Entonces, excepcionalmente hay gestantes con enfermedad grave. Eso no quiere decir que no haya gestantes que hayan adquirido el COVID. Difícilmente. Entonces, la vía de parto va a tener que ver con circunstancias más obstétricas que de la enfermedad misma. Si la enfermedad es grave, obviamente la vía cesárea se impone, ¿no? Pero si la enfermedad no es grave, hay que manejarlo como lo que corresponde, ¿no? Con el aislamiento adecuado y la vigilancia correspondiente, ¿no? Doctor, una consultita. ¿Para cuándo cree usted que esté listo los protocolos o los guías de atención en la parte ginecostética? Mira, yo pienso que estamos en una carrera contra el tiempo, entonces deberemos generar guías acorde a nuestra realidad. Porque nosotros a veces tomamos guías o recomendaciones externas que no se adaptan a nuestra realidad. Por ejemplo, podemos poner un medicamento que no hay en nuestro medio y eso en lugar de ayudar complica a los pacientes porque le genera más ansiedad, complica a los profesionales porque le genera recomendaciones que no van a poder cumplir. Lo que pasa es que el Ministerio de Salud está preocupado en tantas cosas y todas las personas ahora están preocupadas en tantas cosas con esto del COVID que se hace un poco difícil hacer el trabajo de guías, ¿no? De guías. Ahora yo supongo que el Ministerio de Salud está más preocupado por tener las pruebas, por monitorear por hacer los cercos epidemiológicos, más que por guías de atención. Nosotros en el Hospital Regional de Lambayeque hemos tomado ya partida, ya tenemos un draft de la guía de atención de gestantes, pero también, de nuevo, una cosa es la atención de gestantes en un hospital nivel 3 como el nuestro, y otra cosa es la atención de gestantes en los primeros niveles de atención, ¿no? Entonces, cada establecimiento, hay que adaptarse a las guías. Yo pienso que todavía el Ministerio va a demorar un poquito esto con guías, ¿no? Conforme aparezcan los pacientes, y como le dije, las gestantes no son un foco primario de afectación de este COVID, ¿no? Doctor, una consulta. Es que se me generó otra duda. El tema de las mascarillas cara azul, cara blanca, o cara celeste, cara blanca, sino que usted estaba comentando que de repente era la parte blanca afuera, pero ayer hablaban de que el personal de salud debe usar la parte celeste hacia afuera y si es paciente usar la parte blanca para afuera. No sé si usted conoce la respuesta o dónde puedo buscar. Son estrategias. Ya. Son estrategias, pero es decir, la mascarilla quirúrgica debe usarse como es recomendada. Exacto. Debe usarse como recomendada, como corresponde. ¿Por qué? Porque la parte celeste que está diseñada para el cuerpo es una parte porosa. Exacto. Entonces, nosotros somos personal de salud, pero también somos población en general. Entonces, el uso de las mascarillas quirúrgicas en escenarios de epidemia, la razón es contener la diseminación del virus al ambiente. El uso de las mascarillas quirúrgicas es protegernos adecuadamente en un medio, en una distancia no apropiada respecto a la expulsión de partículas potencialmente contaminantes. Entonces, si nosotros invertimos esta mascarilla, puede ser una estrategia útil, pero no es una estrategia comentada ni probada tampoco. Entonces, personalmente lo que le recomiendo es que se utilicen las mascarillas conforme está diseñado. Porque el hecho de darle la vuelta no garantiza mejor protección. O sea, todo depende de lo que diga el fabricante, nada más. Escuchen, miren, el uso de las mascarillas quirúrgicas tiene un inconveniente, de que el fabricante, bueno, esas mascarillas están diseñadas para uso transitorio, es decir, yo hago un procedimiento y me la retiro, porque son mascarillas descartables.
Si nosotros lo invertimos, podemos garantizar mayor vida media del material, pero no podemos garantizar mejor protección de la mascarilla. Entonces, hay que usarla, por eso le digo, por eso decía durante la charla de que es preferible a veces no utilizar un equipo si no lo vamos a utilizar adecuadamente, porque las condiciones del equipo no garantizan eso. El paciente tiene que ser atendido desde luego con una historia clínica. ¿La manipulación de esa historia clínica también transporta el virus? La manipulación de la historia clínica lo puede transportar, es poco probable. Es poco probable. El virus puede estar en la historia clínica, puede estar en el estante, puede estar en el escritorio, puede estar en cualquier lugar. Por eso es que lo más importante es lavarse las manos y asegurarse de que las manos no vayan a la cara, sobre todo a los ojos o a la boca. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros debemos ser disciplinados, poner nuestra mente con mucha disciplina para estar atentos a lo que hacen nuestras manos. Entonces, nuestras manos, conforme más superficies toquen, más posibilidad de contagio podría haber. Sin embargo, una cosa es el ambiente donde uno trabaja sin pacientes diagnosticados y otra cosa es el ambiente donde uno trabaja con pacientes ya diagnosticados, ¿no? En el área donde uno trabaja con pacientes ya diagnosticados es posible que haya mayor cantidad de superficies contaminadas. Por eso que en esos ambientes la bioseguridad y sobre todo el lavado de manos debe ser más riguroso. Más riguroso. Entonces lo que está demostrando esta epidemia es que no teníamos idea de qué tanto estamos fallando en la bioseguridad. Y no solo les hablo acá en el país, ¿no?, sino en todo el mundo. Hola, buenos días. Buenos días. Disculpe, mire, mis compañeros y yo trabajamos en central de esterilización del hospital regional, pero recibimos material de pacientes positivos de COVID y no todos tenemos el respirador N95. Nos han dicho que no es necesario porque no tenemos contacto directo con el paciente, pero sí tenemos contacto con el material, lo que son corrugados, todo lo que se usa en lo que es el ventilador mecánico. Sí. O sea, escúcheme, idealmente los flujos en estos pacientes esos materiales deben llegar ya limpios, ¿no?, y lavados, ¿no? Llegan ahí al centro quirúrgico, ¿no?, digo, a la central de esterilización. Entonces, si llegan limpios y ya tratados, es poco probable que transmitan virus. Entonces, y si no hay ninguna condición de formación de aerosoles ahí, es casi infinitamente improbable de que se pueda transmitir en ese escenario el virus. Entonces, y una vez que entra a esterilización, obviamente el virus queda inactivado, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, yo creo que el uso de medidas extremas no corresponden. Ahí es suficiente utilizar en este momento de epidemia una mascarilla quirúrgica, guantes, digamos, para evitar el contacto, el mayor contacto posible con este tipo de instrumentos que puedan no estar esterilizados o lavados adecuadamente, y nada más, ¿no? Lo importante es tener presente de qué tanto riesgo puedo tener yo como trabajador atendiendo a un paciente, y en base a eso diseñar mi propia estrategia y qué es lo que corresponde. No todos tienen el mismo nivel de riesgo en el trabajo. Entonces, no todos pueden tener el mismo nivel de precaución. ¿Qué medidas se toman para pacientes que necesitan ser nebulizados? ¿O es mejor usar terapia con inhaladores? Sí. La nebulización está proscrita en pacientes con COVID, porque genera aerosoles.
Entonces, es una situación, y los aerosoles transmiten con mayor eficacia a veces, o sea, es de todas las medidas de precaución, las precauciones por aerosoles son las más difíciles de cumplir. Entonces, no se recomienda nebulizar a estos pacientes, lo que se recomienda es terapia inhalatoria, ¿no? Con inhaladores, ¿no? No está recomendado la nebulización de estos pacientes, es preferible evitarlo, ¿no? Preguntas en el chat. Si no, vamos cerrando la transmisión. Sí, doctor. Bueno, queremos agradecer al doctor Villegas por la capacitación que nos ha ofrecido. Agradecerle, doctor, por todo el tiempo que nos ha dedicado y también a todos los colegas presentes que sigamos esas indicaciones y cualquier duda lo podemos hacer llegar al doctor a su hotmail o por vía telefónica. Al WhatsApp, ahora comunicación más directa y rápida. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y estaremos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. A usted, gracias, doctor.